Las catedrales más impresionantes construidas por el hombre son más que simples edificios, son testigos silentes de la genialidad humana, la devoción apasionada y los anhelos de una era. Al pensar en una catedral, muchos imaginarán estructuras colosales que pueden dejar a cualquiera boquiabierto. ¿Pero alguna vez se han preguntado qué historias se esconden tras esas majestuosas paredes? Las catedrales son monumentos de la historia, cada una con su propio relato, su propio legado. Y hoy, te invito a un viaje fascinante para descubrir las catedrales más impresionantes del mundo, donde cada rincón guardará secretos que te dejarán fascinado. Si alguna vez has mirado hacia arriba y te has maravillado con la altura de una catedral o te has encontrado perdido en los detalles de sus vitrales, entonces sabes que hay algo mágico en estos lugares. Pero, ¿sabías que algunas catedrales tardaron siglos en completarse? Imagina la dedicación y el esfuerzo de generaciones enteras que se unieron para dar vida a esos templos de adoración. Por eso, no solo se trata de la arquitectura, se trata de la conexión profunda entre el ser humano y lo divino, entre el pasado y el presente. Y lo mejor es que a medida que profundizamos en este tema, descubrirás datos que nunca imaginaste y historias que te tocarán el corazón. Comencemos nuestro recorrido en Europa, donde se encuentran algunas de las catedrales más emblemáticas que jamás se hayan construido. Una de ellas es la Catedral de Notre Dame, en París. Esta joya de la arquitectura gótica, con sus majestuosos arcos y esculturas intrincadas, no solo es famosa por su impresionante fachada, sino también por las historias que ha presenciado, desde coronaciones reales hasta revoluciones. Cuando fue devastada por un incendio en 2019, el mundo entero sintió su pérdida, y la pregunta clave que muchos se hicieron fue, ¿podría este ícono resurgir de sus cenizas? Pero aún hay más. Mientras visualizas la magnificencia de Notre Dame, quizás te estés preguntando, ¿cuál es el secreto detrás de la estabilidad de su estructura a lo largo de los siglos? La clave reside en su diseño ingenioso. Los arbotantes permiten que el peso de la catedral se distribuya correctamente, lo que permite esos preciosos vitrales que parecen intensificar la luz celestial. ¿Te imaginas el esfuerzo que tomó construir una obra de tal magnitud sin la tecnología moderna que tenemos hoy? A continuación, viajaremos a la Catedral de San Pedro, en el corazón del Vaticano. Este es un lugar donde la fe y el arte se fusionan en perfecta armonía. La cúpula, diseñada por Miguel Ángel, es una obra maestra que se sitúa en un punto pivotal de la cristiandad. Al entrar, la grandeza del espacio interior podría hacer que hasta el más escéptico sienta una especie de reverencia. Pero lo que tal vez no te esperaba es que, a pesar de su apariencia monumental, su construcción estuvo plagada de desafíos y conflictos. El hecho de que la catedral haya supervivido a través del tiempo, resistiendo guerras y desastres, añade aún más a su mística. Y mientras exploramos este vasto tapiz de la espiritualidad humana, es imposible no mencionar la Catedral de Chartres en Francia. Este lugar es conocido no solo por su hermosa arquitectura gótica, sino también por sus impresionantes vitrales que parecen contar historias bíblicas. Sin embargo, aquí hay un dato sorprendente: muchos de estos vitrales son originales y datan del siglo XII, lo que significa que han resistido prácticamente todos los avatares de la historia. Al mirar esos colores vibrantes iluminados por el sol, puedes sentirte transportado a una época en la que la belleza y la fe eran la esencia del propósito humano. Imagina la vida en la Edad Media, cuando peregrinos de tierras lejanas se aventuraban hasta aquí, ansiosos por experimentar lo sagrado. Sin embargo, lo que quizás no sabías es que estas catedrales también fueron centros de conocimiento y educación, donde se compilaron sabidurías y se desarrollaron técnicas artísticas y arquitectónicas que influyeron en el mundo por siglos. ¿No es fascinante pensar que estas obras majestuosas no solo fueron construidas para la adoración, sino también para el avance del conocimiento humano? Pero hay otras catedrales que también merecen ser exploradas. La Catedral de Colonia en Alemania, con sus dos torres que se elevan a más de 157 metros, es un claro ejemplo del estilo gótico. Comenzó su construcción en 1248 y, curiosamente, no fue completada hasta 1880. Su altura y detalles la convierten en la estructura religiosa más alta de Alemania. ¿Te imaginas ser un trabajador que pasa toda su vida construyendo una obra que no vería terminada? Esto le da una nueva dimensión a la expresión del sacrificio humano en la construcción de estas magníficas edificaciones. En todos estos relatos,
Hay un hilo común, la fe inquebrantable y el deseo humano de alcanzar lo divino. Muchas de estas catedrales son no solo obras de arquitectura, sino también simbolizan la búsqueda del ser humano por conectarse con algo más grande que ellos mismos. ¿Qué significan para ti estos monumentos? ¿Meramente turistas o presencias vivas de nuestra historia? Y continuando con este viaje, encontramos la Catedral de Sevilla, que es famosa por su impresionante giralda, un campanario que se puede ver desde lejos. Este es un lugar donde la historia española se entrelaza con la cultura islámica, mostrando que estos espacios sagrados no solo son recintos para la adoración, sino también espacios de diálogo entre civilizaciones. Lo interesante es que la Catedral de Sevilla es considerada la catedral gótica más grande del mundo, y su construcción empleó más de 8 décadas de trabajo. Cada rincón de esta catedral es rico en historia, desde su impresionante altar mayor, hasta la capilla real, donde yacen los restos de Cristóbal Colón. ¿Pero has reflexionado sobre lo que significó realmente para la gente de esa época? A medida que seguimos hacia el norte, encontramos la Catedral de San Basilio en Moscú. Con sus cúpulas coloridas y su aspecto de cuento de hadas, es difícil imaginar que esta estructura fue construida con el propósito de conmemorar una victoria militar. Sin embargo, es verdad. Esta catedral, que se alza sobre la Plaza Roja, se completó en 1561 y se ha convertido en un símbolo de la ciudad. A menudo te preguntas si tras esa belleza se ocultan historias de intrigas políticas y transformaciones sociales. Este ícono representó no solo la victoria del pueblo, sino también un hito en la evolución cultural del país. Lo que es impactante acerca de la Catedral de San Basilio es cómo sus formas parecen desafiar todas las reglas de simetría. Cada torre y cúpula son diferentes, lo que refuerza su singularidad. Al mirarla, una pregunta podría cruzar tu mente: ¿fue realmente diseñada para ser así o simplemente fue un reflejo de la creatividad de su época? Cada vez que nos adentramos más en estos edificios, las preguntas y curiosidades se multiplican. Volviendo hacia el oeste, encontramos la Catedral de Salisbury en Inglaterra. Este edificio no solo es conocido por su elegante diseño normando y su magnífica aguja, que se eleva a 123 metros, sino también porque alberga la única copia completa conocida de la Carta Magna, un documento que sentó las bases de la democracia. ¿Sabías que la famosa aguja de la catedral ha inspirado a numerosos arquitectos a nivel mundial? Su diseño inclinado ha generado tanto admiración como críticas, dando lugar a una historia de innovación y desafío a la gravedad que sigue siendo relevante hasta hoy. La Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, España, también merece un lugar en esta narrativa. Es el destino final para millones de peregrinos que recorren el Camino de Santiago. Su impresionante fachada y la majestuosidad de su interior son un testimonio del fervor religioso que ha atraído a los fieles a lo largo de los siglos. Las reliquias de Santiago, que se dice que reposan en esta catedral, han alimentado la devoción y el misterio en torno a este sitio. ¿Pero sabías que el diseño original de la catedral se realizó en el siglo IX? La catedral ha sido reconstruida y ampliada a lo largo del tiempo, pero su esencia permanece. De esta manera, sigue siendo un faro de esperanza y espiritualidad. A medida que nos acercamos a la mitad de nuestro viaje, es inevitable preguntarse, ¿qué hace que estas catedrales sean tan especiales? ¿Es su grandeza arquitectónica, su historia enriquecedora, o la profunda conexión emocional que evoca en aquellos que las visitan? Cada catedral es un compendio de habilidades artísticas y técnicas que han perdurado a lo largo del tiempo. En un mundo donde todo parece transitorio, estas estructuras de piedra nos recuerdan la durabilidad de los esfuerzos humanos y la búsqueda de lo inmortal. Pero, ¿sabías que algunas catedrales han sido prácticamente olvidadas, mientras que otras han alcanzado a ser fenómenos turísticos? La Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona es una de esas construcciones que ha capturado la atención del mundo moderno. Diseñada por Antoni Gaudí, esta catedral aún está en construcción, más de 140 años después de que comenzara. La mezcla de formas orgánicas y simbología cristiana te deja sin aliento. ¿Te imaginas ser parte de un proyecto que literalmente ha cruzado generaciones? A pesar de su naturaleza inacabada, sigue siendo un faro de atracción, llenando nuestras mentes con preguntas sobre la entrega y la ambición creativa. En este recorrido, hemos explorado catedrales que enfrentaron adversidades y aquellas que se mantuvieron como testigos constantes en el tiempo.
Aún hay muchas otras catedrales esperando ser descubiertas, cada una con sus historias y características únicas. En nuestro próximo segmento, te llevaré a conocer catedrales que no solo transitan la rica historia religiosa, sino que también abren un diálogo sobre el legado cultural que hemos heredado. ¿Qué más nos deparará este recorrido? ¿Cuáles son los secretos ocultos en las sombras de estas magníficas estructuras? Así que, no te lo pierdas. La próxima parte de nuestro viaje te revelará más maravillas, datos sorprendentes y quizás algunas curiosidades que te dejarán pensando. Nos espera un vasto mundo de descubrimientos. Continuando nuestro asombroso viaje a través de las catedrales del mundo, ahora nos dirigimos a la Catedral de Florencia, una verdadera joya del Renacimiento italiano. Conocida como la Catedral de Santa Maria del Fiore, su imponente cúpula, diseñada por Filippo Brunelleschi, es una hazaña de la ingeniería que aún fascina a arquitectos y visitantes por igual. Su construcción, que comenzó en 1296, simboliza el renacer de la cultura europea tras la Edad Media. ¿Sabías que Brunelleschi tuvo que enfrentarse a un dilema sin precedentes al diseñar la cúpula, ya que nadie había construido algo de tal magnitud anteriormente? Su ingenio le permitió utilizar materiales innovadores y técnicas de construcción que permitieron erigir la cúpula sin necesidad de andamiaje interno, un concepto realmente revolucionario para la época. Al caminar por la piazza del Duomo y mirar hacia arriba, es fácil dejarse llevar por la belleza de la fachada decorada con mármoles policromados. Pero la historia detrás de esta catedral va más allá de la estética, refleja la profunda devoción de una ciudad que ha dejado su huella en el arte y la cultura. Florencia, una de grandes artistas como Dante Alighieri, Leonardo da Vinci y Michelangelo, utilizó la catedral como un símbolo del encuentro entre lo divino y lo humano, lo espiritual y lo terrenal. Esta confluencia de fe y arte hizo de la catedral un lugar donde la belleza y la religión se entrelazan de manera única. A medida que salimos de Italia, hacemos una parada en la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York, Estados Unidos. Esta catedral no solo es grandiosa por su tamaño, siendo una de las más grandes del mundo, sino que también es un símbolo de la diversidad y la inclusión. Su construcción comenzó en 1892 y, al igual que la Sagrada Familia, aún no se ha completado. Sin embargo, este aspecto de la catedral ha sido parte de su encanto, convirtiéndola en un lugar donde las personas de diferentes orígenes y creencias se reúnen para encontrar conexión y paz. La catedral ha enfrentado adversidades, desde la Gran Depresión hasta los atentados del 11 de septiembre, pero ha permanecido como un testigo resiliente de la historia de la ciudad. Uno de los aspectos más sorprendentes de la Catedral de San Juan el Divino es su Jardín de la Esperanza, un espacio que celebra la sanación y la unidad a través de la naturaleza. ¿Te imaginas una catedral que no solo ofrece un refugio espiritual, sino que también sirve como un lugar de encuentro para aquellos que buscan consuelo en tiempos difíciles? Esta característica la convierte en un espacio religioso verdaderamente moderno y relevante para el mundo contemporáneo. La catedral es un recordatorio de que, aunque la arquitectura puede ser monumental, el verdadero espíritu de un lugar reside en la comunidad que congrega. Siguiendo nuestro periplo, encontramos la Catedral de Coventry en Inglaterra, que ofrece un fuerte contraste con las catedrales más tradicionales. Después de ser bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, la catedral original fue transformada en un poderoso símbolo de reconciliación y paz. La nueva catedral, diseñada por el arquitecto Basile Spence, se completó en 1962 y ha servido como un faro de esperanza en un continente marcado por la guerra y el sufrimiento. La famosa tapa que une las dos catedrales recuerda la destrucción del pasado, mientras que la nueva catedral invita a los visitantes a mirar hacia el futuro. ¿Cómo puede un edificio representar la resiliencia de una comunidad y el deseo de sanar? La Catedral de Coventry es un brillante ejemplo de cómo las estructuras pueden facilitar el diálogo y la reflexión sobre los momentos más oscuros de la historia. Pasando a otro continente, el viaje nos lleva a la Catedral de Cristo Salvador en Moscú, Rusia. Originalmente completada en 1883, esta catedral fue destruida bajo el régimen soviético en 1931, y su reconstrucción se llevó a cabo en la década de 1990. La Catedral de Cristo Salvador se alza como un símbolo de la fe y la identidad nacional en un país que ha vivido cambios dramáticos a lo largo de su historia. Con su impresionante cúpula dorada, invita a la reflexión sobre el papel de la religión en el contexto de una sociedad moderna. Durante su historia,
esta catedral ha sido un testimonio de la lucha entre la opresión y la libertad, lo que la convierte en un lugar que encapsula la complejidad de la identidad rusa. Tomando una pausa en nuestras exploraciones, no podemos dejar de mencionar la Catedral de Santa María la Mayor en Madrid, España. Este majestuoso edificio neomudéjar se encuentra justo al lado del Palacio Real y es un recordatorio de la rica historia de la capital española. Lo interesante es que, aunque comenzó a construirse en el siglo XIX, es un espacio que une diversas influencias culturales, reflejando la historia multicultural de la ciudad. La mezcla de estilos arquitectónicos se puede apreciar en sus techos artesonados, sus magníficos frescos y su impresionante altar, que rinde homenaje al espíritu de una ciudad que ha evolucionado a lo largo de los siglos. La Catedral de Santa María la Mayor, con su historia entrelazada con la de España, es un monumento a la diversidad y a la permanencia en un mundo cambiante. De vuelta en el continente asiático, exploramos la Catedral de San Pablo en Macao, que se ha convertido en uno de los íconos más reconocibles de la ciudad. Construida en el siglo XVI como parte de un complejo jesuita, lo que ahora queda de la catedral es solo su fachada, un recordatorio de la influencia europea en Asia. Esta estructura, que resistió el paso del tiempo y desastres naturales, es un testimonio de la fusión de culturas y tradiciones. A medida que paseamos por sus alrededores, es fascinante pensar en las historias que se han vivido en este lugar y cómo han influenciado no solo a la ciudad, sino también a las generaciones que la han habitado. De alguna manera, es un símbolo de cómo la religión puede unir a personas de diferentes orígenes en un solo espacio sagrado. A medida que nuestro viaje se acerca a su fin, no podemos olvidarnos de la impresionante Catedral de San Juan Bautista en Amberes, Bélgica. Esta catedral, considerada uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica en Flandes, es un homenaje a la devoción del pueblo belga y a su rica herencia cultural. La plenitud de la catedral no solo se ve en su imponente estructura, sino también en las obras maestras que alberga, incluyendo la famosa pintura La Elevación de la Cruz, de Rubens. La Catedral de San Juan Bautista es un claro reflejo de cómo, a través del arte, la religión puede alcanzar nuevas dimensiones y contar historias que se entrelazan con la humanidad en su conjunto. Finalmente, llegamos a la Catedral de Nuestra Señora en Estrasburgo, Francia, un extraordinario ejemplo de la arquitectura gótica. Esta catedral, que fue la más alta del mundo en su tiempo, es famosa por su impresionante reloj astronómico y su singular fachada que se ilumina con el sol. Cada año, miles de turistas se congregan para admirar su belleza, pero lo que muchos no saben es que la catedral ha sido un símbolo de la identidad regional alsaciana, transmitiendo historias de fe y perseverancia a lo largo de los siglos. Estrasburgo ha sido un punto de encuentro cultural y político en Europa, y su catedral es un testimonio de esa interconexión. Al llegar a la conclusión de nuestro viaje, es evidente que cada una de estas catedrales es un testimonio de la dedicación y la visión de aquellos que las construyeron. Representan no solo un logro arquitectónico, sino también el deseo humano de conexión, esperanza y devoción. En nuestras exploraciones, hemos visto cómo estos edificios no son solo estructuras de piedra, sino lugares donde la historia, la cultura y la espiritualidad se entrelazan. Las catedrales han narrado historias de amor y sacrificio, de creencias y enfrentamientos. Cada vitral, cada arco y cada campana contiene un eco de las vivencias de las personas que han pasado por sus puertas durante siglos. Al final del día, son espacios donde ardan no solo las llamas de la fe, sino también las luces de la comunidad y la cultura. Así que cuando te encuentres frente a una de estas impresionantes catedrales en el futuro, recuerda que no son solo íconos arquitectónicos, son guardianas de historias, reflejos de nuestro pasado y guías hacia nuestro futuro. Con cada visita, cada mirada a sus detalles y cada paso en su interior, estamos conectando con generaciones que han buscado lo mismo, un lugar donde el cielo y la tierra puedan encontrarse, un espacio donde las preguntas de nuestro ser puedan encontrar respuestas en lo sagrado. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por algunas de las catedrales más impresionantes del mundo. Cada una de ellas sigue viva a través de las vidas que toca, reafirmando la eterna búsqueda del ser humano por significado, conexión y trascendencia. Así, te invitamos a continuar explorando, a dejarte inspirar por la historia y a ser parte del legado que estas magníficas edificaciones representan. ¡Hasta la próxima!